capítulo 7, verso 1. Cuando Shlomo acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el olá y los sacrificios, y la estima de Yahweh llenó la casa. Aquí, bueno, es que este capítulo tiene bastante información importante o conexiones con lo que va a pasar en el fin de los tiempos, lo que vemos a través de Apocalipsis. Primeramente, aquí donde dice que bajó fuego del cielo, y dice y consumió haolá, el olá, que es lo que traducen ahí como holocausto, vejasebajim, o sebaj, que es sacrificio, vejasbajim, en realidad, vejasbajim, que ahí está diciendo sacrificios. Entonces, olá y sacrificios. Recuerdan en Daniel, en hebreo está un poquito diferente, pero es algo muy similar en Daniel 9, en el verso 27, que él confirmará el pacto con los muchos por una semana, y en la mitad de la semana hará que cese el sacrificio y la expresión, bueno, depende de la traducción. Aquí en hebreo dice sebaj, una vez más, sacrificio, y dice minjá, que esa es una ofrenda de comida. Entonces, en el sentido espiritual estaría dando a entender los muchos que van a ser sacrificados y los pocos que van a ser entregados como el trigo de la cosecha, pero como he dicho, se conecta también con el sacrificio, los dos sacrificios que se hacían en el día de expiación, uno como olá para expiación y otro como shelamim, algo extra. Sería la representación ahí de sebaj y minjá, pero lo menciono, repito, y voy al 9 aquí en esta traducción, por lo menos para que se vea un poco mejor la conexión. En el 9 dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí vemos que decía en el 7: descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios. Ahora ahí la diferencia es que la ofrenda es minjá y aquí está poniendo olá. Lo que sí está igual es el sacrificio. Ahora bien, mi punto aquí es que vean que dice que descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y el sacrificio, o los sacrificios, porque habían varios, pero cuando suceda la muerte de los dos testigos va a suceder, todo indica, por fuego del cielo, para matar al último como sacrificio y al testigo como Eliyahu, shelamim, o ofrenda, porque recuerdan que la ofrenda es algo que se da extra, por ejemplo, en lo que respecta a diezmo y ofrenda. Entonces, al decir sacrificio y ofrenda, sería como decir el sacrificio para expiación, porque es el pago que hay que dar por los pecados, y después la ofrenda o el shelamim, que es algo cuando ya se está en paz, que se da algo extra. Entonces, aunque son palabras diferentes, se conectan de varias formas, tanto con la cosecha, como lo dije en el Daniel 9, como con la muerte de los dos testigos, como aquí en el 7. Uno como holocausto y el otro como sacrificio. Descendió fuego de los cielos y consumió el olá y los sacrificios. Y la estima de Yahweh llenó la casa. La estima de Yahweh llenó la casa. La escritura dice que cuando todo acontezca en el fin de los tiempos, la estima de Yahweh va a llenar la tierra, así como las aguas cubren el mar. Así va a cubrir la tierra el conocimiento del Todopoderoso. Él se va a dar a conocer al mundo entero. Y recuerden que así como el camino vino con el primero, la estima con el último. Aquí vemos la estima de Yahweh llenó la casa. Y recuerdan también lo que habíamos visto en Apocalipsis pues 11, pero principalmente para lo que voy a decir el 15, donde decía: después de estas cosas miré, verso 5 del 15 de Apocalipsis, y fue abierto en el cielo el lugar apartado de la tienda de reunión. Del templo salieron los 7 malachim con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandecientes, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Elohim, quien vive por los siglos de los siglos. Y aquí viene: y el templo se llenó de humo por causa de la estima de Elohim y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 malachim.
Entonces voy a explicar para no leer demasiado porque esto es algo que ya hemos visto y espero ya esté claro, pero cuando matan a los dos testigos, 3 días y medio después resucitan, son llamados al cielo. Cuando ascienden, se le da autoridad al último, la vara de hierro. Con esa autoridad, como Micael saca a Lucifer del cielo, este cae a la tierra y se manifiesta como el falso Mesías. Entonces los escogidos tienen que huir a las montañas, es el segundo éxodo, porque van a ir a ponerle la marca a todos los que estén, donde sea que estén, en el trabajo o en casa, y el que no se quiera poner la marca se lo van a llevar, uno será tomado y el otro dejado. Los que se van a llevar van a ir a morir degollados. Eso es lo que vemos en Apocalipsis 12, pero vuelvo al 11, cuando matan a los dos testigos y estos resucitan. Una vez que asciende al cielo, el último, recuerden que Yahushua es el templo, él dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. El último, una vez que sube al cielo, dice Apocalipsis 11, se dejó ver el arca en el templo. Entonces el arca viene siendo el último, que al entrar en el cielo, el arca habría entrado al templo, como aquí cuando Shlomo está inaugurando el templo y trajo el arca al templo, como lo vimos en el capítulo anterior. Una vez que el arca está en el templo, es cuando, repito, se le da la autoridad para sacar a Heilel, Lucifer. Una vez que cae a tierra, se da lo del segundo éxodo, se cosechan a los pocos como el trigo y a los muchos como las uvas. Y cuando llegamos ya al 15, después de cosechar las uvas, esto es lo que dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 malachim con las 7 plagas postreras. Entonces, para el momento en el que ya los escogidos fueron cosechados, y ya el arca se dejó ver en el templo, o sea, se está inaugurando el templo en el cielo, ya en ese momento los 7 malachim están listos para las plagas postreras. Entonces las plagas postreras son los últimos 3 años y medio, porque ya para este momento se dio la 7ª trompeta y apenas vamos por la mitad de los últimos 7 años. Cuando ven estos malachim con las 7 plagas postreras, esos malachim representan a los kohanim o sacerdotes que se ven en el capítulo 7. Dice, con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Yahweh. También vi como un mar de vidrio, ese es el firmamento, según lo comparamos con otros capítulos de la escritura donde Yahweh lo revela. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Recuerden que Shemaim es cielos, pero es la mezcla de Esh y Maim, agua y fuego. Dice, vi un mar mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado el triunfo sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, o sea, los pocos. Y habrá que ver si Yahweh permite que los muchos ya resuciten tan rápido como para estar ahí presentes, pero principalmente serían los pocos que fueron transformados y vencieron, en el sentido de que ni siquiera estuvieron ahí presentes cuando llegaron a ponerles la marca al resto. Sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim, y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, representando aquí al testigo como Moshe, y el cántico del Cordero, o sea, el primero, por ende el cántico del último y el primero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, soberano Elohim todopoderoso. En realidad y dice Yahweh el Shaddai, justos y verdaderos son tus caminos. Al decir Yahweh es el todopoderoso, el que era, él es Yahushua, y Manuel, el que es, y Shaddai, el que ha de venir. Shaddai también se puede interpretar como Yeshdai, que significa hay suficiente. Entonces cuando Yahweh dice, ya tuve suficiente de la historia, ya tuve suficiente del pecado del hombre, entonces envía la manifestación de lo último a través del último. Entonces dice, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los apartados. ¿Quién no te temerá, soberano, y exaltará tu nombre? ¿Verdad? Mostrando el poder de su nombre, puesto que ahí están todos los que fueron salvos por el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes, que es el sello del poderoso vivo. Pues solo tú eres apartado, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahí fue donde ya había leído. Después de estas cosas miré y fue abierto en el cielo el lugar apartado del Ohel Moed, la tienda de reunión o la tienda del testimonio. Del templo salieron los 7 malachim con las 7 plagas. Entonces estaban dentro del templo, pero salieron con las plagas para manifestarlas en la tierra, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes, o sea, de los 4 que rodean el trono, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Yahweh, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por causa de la estima de Yahweh, o Elohim, dependiendo y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 malachim. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas. Ahí leímos todo un capítulo. Ahora, volviendo al 7, dice, y la estima de Yahweh llenó la casa, y no podían entrar los Kohanim en la casa de Yahweh, porque la estima de Yahweh la había llenado. Entonces la estima de Yahweh era como una nube
como humo, pero espeso, que no permitía que hubiese alguien adentro. Quién sabe, tal vez no se podía respirar, tal vez no podían accesar, como si fuera algo sólido o denso, tan denso que no podían entrar. Pero también podría ser que al ser como una nube, de alguna manera no la podían respirar y salían. La estima de Yahweh llenó la casa y no podían entrar los Kohanim en la casa de Yahweh porque la estima de Yahweh la había llenado, igual que vemos en Apocalipsis 15. Entonces vemos como Yahweh todo lo que hizo en el pasado, y no es, este es solo uno de muchísimos ejemplos, son reflejos proféticos de cosas que sucederían en nuestro tiempo. Lo que fue en el principio sería en el final, y el fin estaría en el principio. Lo que fue es lo que será, y lo que será ya fue. Bueno, aquí dice casa. Y en hebreo dice Yahweh Malei et Habait. Y Yahweh llenó la casa. ¿Qué pasó? Sí. Es interesante que Yahweh es representado por la letra Aleph, ¿verdad? Por su poder. Y cuando la letra Aleph se une a la letra Bet, que es la casa, Bait, se forma la palabra padre. Entonces qué curioso, porque también la congregación son los escogidos, que son la casa, y al unirse al primero ya son uno con el Padre. ¿Sí me explico? Cuando se casa en las bodas del Cordero Mashiach con su congregación, la Aleph, el primero, con la Bet, la casa, la congregación, el templo, entonces ya conocerán al Padre. ¿Ibas a decir algo? No. Entonces 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la estima de Yahweh sobre la casa, vean, hay 3 veces principales, y las otras son para mostrar el poder que Yahweh había puesto en Eliyahu, principalmente de fe, pero también espíritu de ira, o sea, de ira apartada, ¿verdad? No me refiero a que era iracundo, sino que la ira de Yahweh se manifestaba a través de Eliyahu, y era claro, por ejemplo, cuando vienen 50 hombres para buscarlo, y él dice, si yo soy hombre de Elohim, que descienda fuego y los consuma a todos. Vienen otra vez otros 50, si soy hombre de Elohim, que los... Y decía eso porque venían hombre de Elohim, ¿verdad? Después de que lo habían tratado como lo peor, ahora vienen a darle honor. ¿Me consideran eso? Bueno, si soy eso, que baje fuego y los queme. Ya cuando llega el tercero, el líder de los 50 se hinca y le dice, por favor, ¿verdad? No hagas eso con nosotros. Entonces Eliyahu dice, está bien, voy con ustedes. Entonces ahí ya va. Pero las otras 3 veces donde aparece que desciende fuego del cielo, aparte de que el falso Mesías va a hacer descender fuego del cielo, lo cual es una muestra de que representa lo que, o va a tratar de copiar lo que hicieron en el pasado, o lo que Yahweh hizo a través de profetas en el pasado, está el que Eliyahu hizo descender fuego del cielo para que quemara el sacrificio de Yahweh en vez de el de Baal, cuando ellos estaban orando y orando en el monte Carmelo. Entonces el falso profeta, que es el contrario de Eliyahu, va a copiar ese milagro para matarle a los 2 testigos en el nombre falso, para hacer pensar a todo el mundo que ese es el verdadero. Así como en contraste, en el tiempo de Eliyahu todos se dieron cuenta que Yahweh es el verdadero, porque fue el que hizo ascender fuego del cielo. Hoy en día hay tecnología con la cual pueden hacer eso, y por ende lo van a copiar. Otra vez donde desciende fuego del cielo es aquí, para el sacrificio y la ofrenda, como para la muerte de los 2 testigos, para que se inaugure el templo. ¿Sí me explico? Porque vean que se dio el sacrificio, ofrenda, se inauguró el templo, entró la nube, la estima, porque el primero trajo el camino, el último la estima de Yahweh. Entonces cuando la estima de Yahweh, el último, viene, lo matan, resucita, asciende al cielo, entra al templo, es el arca en el templo, entonces se inaugura y se llena de estima, y por eso los escogidos son cosechados, cantan la canción, y nadie puede entrar al templo hasta que pasen las 7 plagas postreras, los últimos 3 años y medio, ahí es donde se dan las bodas del Cordero y demás. Entonces, en esta segunda se baja fuego del cielo, que les digo, baja fuego del cielo y consume estos 2, el sacrificio y ofrenda, y se inaugura, entra la nube de la estima al templo, como cuando el último asciende y entra al templo. Recuerden que el arca representa el trono, y el trono es para el rey, y el rey es el que tiene estima, o así se conecta en la escritura. Y la tercera vez donde aparece que desciende fuego del cielo es para consumir a los 2 hijos de Aarón, Nadab y Abihu, que aparece en Levítico 16:1, que es donde empieza a hablar del día de Yom Kippur, que es cuando todo indica van a matar a los 2 testigos.
Entonces, es curioso que en el día de Yom Kippur, en Levítico 16, cuando se va a decir todo el ritual, empiece diciendo, después de la muerte de estos dos hombres, dando a entender que van a haber dos hombres que van a morir, uno representado por Nadab, el otro por Abihu, los dos testigos, por fuego del cielo, porque van a decir que traen una enseñanza extraña, una doctrina falsa, porque a ellos dos fueron consumidos porque trajeron fuego extraño, no usaron el fuego del altar que Yahweh había encendido antes, por fuego del cielo también, como aquí, sino que trajeron un fuego diferente, y eso representa otra enseñanza, que había un malaj a cargo de lo que es carne, piedra, el templo de piedra, y al no usar su fuego, que sería su enseñanza, su doctrina, su interpretación, él mismo los condena y los mata. Sí. Dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la estima de Yahweh sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Yahweh diciendo, porque Él es Tov. Vean, no dicen porque Él es verdadero, lo cual obviamente es cierto, pero al decir Él es bueno, se está refiriendo al último, así como cuando Yahushua vino como el primero le dijeron bueno y Él rechazó ese término, porque Yahushua vino como el hijo, el último viene como padre, y Yahushua dijo que el padre es bueno. Entonces, obviamente, Él es el único que puede ser llamado bueno, pero como Él le dijo a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, entonces eso muestra que es Yahweh viniendo a la tierra a través de el último, que es la segunda manifestación del Padre, puesto que Yahweh dice, yo soy el primero, yo soy el último. Primero Hijo, después Padre. El Hijo es el camino al Padre, da testimonio del Padre, y el Padre da testimonio del Hijo para que el hombre pueda llegar al Padre. Entonces, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Yahweh diciendo, porque Él es Tov, Él es bueno, y su misericordia es para siempre. Voy a leer ese verso 3 en hebreo, ¿verdad? Esa última parte, lo que ellos dicen. Dieron Behodot, la Yahweh, Kitov, Kileolam, Hasdo, ¿verdad? De Gesed, porque es bueno, porque para siempre es su favor o su misericordia. Gesed. Qué curioso que dice para siempre es su Gesed, porque Yahushua, que es el que trajo el Gesed, es el que trae la vida eterna, por ende el favor es para siempre, es eterno. Buen punto. Mento. Sí. Pavimento, firmamento. Y vamos a ver, aquí lo ponen sobre la tierra. Entonces, dice el 4. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Yahweh. Y entonces, vean qué curioso. Una vez que se llena de estima el templo y no pueden entrar los Kohanim, empiezan a sacrificar víctimas. Así como durante 30 días después de la cosecha van a empezar a morir los muchos. Por un mes van a morir miles de personas alrededor del mundo por la cosecha, por no querer ponerse la marca de la bestia. La cosecha de uvas, claro está. Entonces, de hecho, incluso se podría contar, ¿verdad?, el hecho de que salen con las 7 plagas postreras los ángeles en ese momento, en el capítulo 15, como ya vimos. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Yahweh, y ofreció el rey Shlomo en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. El 22, que me parece bastante, por un lado, ¿se acuerdan cómo dije que la forma más simple de llegar a pi es 22 entre 7? 3,14. No es exactamente pi, pero es lo más cercano que se puede llegar con una división simple. 22 entre 7. Y recuerden que el 22 del séptimo mes es Shemini Atzeret, que todo indica es cuando va a suceder la cosecha. Entonces el 22 se conecta con la cosecha,
Shemini Atzeret, vuelvo y repito, del séptimo mes. Y la conexión con Pi es que Pi representa la eternidad, ¿verdad? Entrar a la eternidad al finalizar el círculo que representa la historia. Y además el 20 es la Bet, como la casa, el templo. Y la Kaf es el 20. Perdón, dije el 2 es Bet, la Kaf es 20. Entonces 22 sería la Kaf y la Bet. Recuerden que la Kaf es la palma de la mano de Yahweh. Entonces sería la palma de la mano sobre la casa, sobre el templo, cubriéndolo. También recuerden que la Kaf es el trono y el trono es el arca. Entonces sería como el arca, la Kaf, entrando en el templo, ¿verdad? 22. El arca es la Kaf, el templo es la Bet. La combinación 22. Y después tenemos 120, que 120 son los jubileos que habrían desde Adán hasta el fin de la historia. Como se le dijo a Noah, que la vida del hombre, la carne del hombre viviría 120 años. Se cumplió con Moshe cuando murió a los 120, pero era una representación de que la historia duraría 120 jubileos, puesto que es 6.000, y me refiero a la historia en pecado, 6.000 entre 50, que es un jubileo, son 120 jubileos. Y ofreció el rey Shlomo en sacrificio 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Así el rey y todo el pueblo dedicaron la casa a Yahweh. También vean que decía bueyes y ovejas. El último es el testigo como Moshe, que viene de Efraín, que es como un buey, un becerro, con el que se trabaja la tierra para que dé fruto, ¿verdad? Para poder poner la semilla, así como el último viene a sembrar la semilla que es Yahushua, la palabra de Yahweh. Obviamente viene a cosechar en el sentido de, como dijo Yahushua, no es el que siembra, otro que cosecha. Yahushua vino como la raíz o la semilla para convertirse en la raíz de David, y el último como la rama para dar fruto. Sin embargo, al venir a predicar, ¿verdad? Cada persona que predica está poniendo la palabra de Yahweh, que es la semilla, en el corazón de alguien, que es la tierra, o piedras, o espinos, o junto al camino. Entonces, al mencionar a los bueyes se lo conecta con el último, y las ovejas se conecta con Yahushua, puesto que él es un cordero. Curiosamente, lo que mencioné del 22, ¿verdad? El trono o el reino manifestándose también en la tierra, se podría decir, puesto que la tierra es la casa de los seres humanos, y la Kaf también se conecta con el Kabod, la estima. Se puede ver como el Kabod de Yahweh manifestándose en la creación, el reino de Yahweh manifestándose en la tierra, el 22. Y 120 ovejas, puesto que en el 120 vamos a entrar al milenio a través de lo que hizo Yahushua el Cordero. Ahora sí. Así el rey y todo el pueblo dedicaron la casa de Elohim. Los Kohanim, los sacerdotes, desempeñaban su ministerio mientras los levitas alababan a Yahweh con los instrumentos de música que el rey David había hecho para acompañar los cánticos de Yahweh. Los sacerdotes desempeñaban su ministerio mientras los levitas alababan a Yahweh con los instrumentos de música. Vean como en el capítulo 15 se cantaba la canción del Cordero y de Moshe, mientras los malachim iban saliendo como los sacerdotes con las 7 plagas postreras, para que se diese como decía aquí, las víctimas que fueron sacrificadas. Alababan a Yahweh con los instrumentos de música que el rey David había hecho para acompañar los cánticos a Yahweh. Curioso la conexión de David con el último testigo como Moshe, puesto que cantaban la canción de Moshe y del Cordero, como de los bueyes y ovejas. Dice que el rey David había hecho para acompañar los cánticos a Yahweh, porque su misericordia es para siempre, entonando los cánticos compuestos por David, o sea, los salmos, similar a como dice ahí que cantaban la canción de Moshe y del Cordero. Decía, porque su misericordia es para siempre. Los Kohanim tocaban las trompetas delante de ellos, y todo Israel se mantenía en pie. Recuerden que la 7ª trompeta es cuando se da la cosecha. También Shlomo apartó la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Yahweh
por cuanto había ofrecido allí los holocaustos, y lo mejor de las ofrendas de paz, lo que decía, Olot y Shelamim, último y Eliyahu. Entonces, dice, porque en el altar de bronce que Shlomo había hecho no cabían los holocaustos, las ofrendas y las grasas. Entonces hizo Shlomo fiestas 7 días, o sea, Sukkot, y 7 días, ¿verdad? Que se conecta obviamente con la huida y la cosecha, como ya he mencionado varias veces, por ende se conecta también con el que estaban tocando trompetas, y el hecho de que salieron los 7 malajim con las 7 plagas postreras y no podían entrar al templo hasta que se cumplieran las 7 plagas postreras. Vean como aquí dicen, celebraron por 7 días, representando Sukkot de la huida y las 7 plagas postreras que faltarían para los últimos 3 años y medio. Entonces hizo Shlomo fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, ¿verdad? Ahí serían los 144,000, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Podría decir desde los pocos hasta los muchos. Desde Hamat, qué curioso que los judíos ashkenazi pronuncian la Tav como la S, entonces Hamat sería jamás. Desde Hamas hasta Mizrayim, hasta la... Y verás, sabemos lo que está pasando con Hamas por allá. El montón que van a hacer, el montón de sacrificios que habían no cabían en el altar. De la misma manera, los muchos que van a morir en el fin de los tiempos son tantos que, verás como ahí, que no cabrían en un espacio tan pequeño. Desde la entrada de Hamat, que vendría siendo la fortaleza, hasta el arroyo de Egipto, que es la tierra de los 2 límites, que representa tierra de aflicción espiritualmente, o sea, este mundo. Por eso mencioné de los pocos hasta los muchos, la fortaleza hasta los que tristemente volvieron a Egipto en la falsedad, la falsa doctrina. Al 8º día, que sería Shemini Atzeret, ¿verdad? El 22 del 7, que es el 8º después de Sukkot. Dice, al 8º día hicieron solemne asamblea. En hebreo dice, al 8º día hicieron solemne asamblea, o sea, Shemini Atzeret, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne 7 días. Qué poderoso volver de Shemini Atzeret y que nos toque leer esto, ¿verdad? Apenitas, lo que es el Padre. Y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23, dice aquí, y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. Entonces cuando terminó el 22, que es Shemini Atzeret, ya el 23 se fueron para la casa, ¿verdad? Por lo menos como sucedió ahora en Sukkot allá en Chihuahua. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Yahweh había hecho a David y a Shlomo y a su pueblo de Israel. Entonces vean cómo Shemini Atzeret representa ya el fin de todo, puesto que ya una vez que se acaba, ahora sí todo el mundo para la casa, nos vemos otro día para celebrar lo mismo. Pero ninguno, bueno, o casi ninguno de los que se han vivido, porque el que se va a manifestar va a ser el mejor, pero de los que se han vivido, pocos o ninguno ha sido como este, puesto que vean todo lo que sucedió en sí, la representación o reflejo profético del último, que digo que va a ser el mejor, que fue la inauguración del templo, la estima de Yahweh llenando el templo, todo el mundo teniendo que salir por 7 días haciendo sacrificios que no cabían en el altar. Al 8º día terminan de celebrar Shemini Atzeret, que representa el momento de la reunión, los pocos con Yahweh, y después todo el mundo para la casa. Terminó pues Shlomo la casa de Yahweh, así como el último, los 144,000, cada uno una piedra en el templo. Terminó Shlomo la casa de Yahweh y la casa del rey, y todo lo que Shlomo se propuso hacer en la casa de Yahweh y en su propia casa fue prosperado. Entonces apareció Yahweh a Shlomo de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Ubajarti, y he escogido
Bamakom Haze, en el lugar este, para mí, o este, he escogido el lugar este para mí, dice Lebeit Sabach, como casa de sacrificio. Qué curioso que Yahushua vino y dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días, refiriéndose a sacrifíquenme y yo resucito. Entonces él estaba mostrando que su casa, su cuerpo, había sido dado para el sacrificio, porque aquí dice que la escogió para casa de sacrificio, y curiosamente de Shlomo vendría la genética de la cual Yahweh tomaría para hacer el cuerpo de Yahushua. Y recuerden un verso poderosísimo de David, Salmo 40, verso 6. Escuchen esto porque es David, antiguo pacto, el rey, profeta, del cual cantaban en este momento, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y él dice, entendiendo a través de la Ruach HaKodesh, sacrificio y ofrenda no te agradan. Entonces vean qué particular que David dijo esto, y después viene su hijo y hace una casa para sacrificios, y hace una cantidad de sacrificios inmensos que no cabían en el altar. Pero David, su padre, ya había dicho por la Ruach, cosa que claramente no se había entendido después, dice, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Vean que de hecho, ¿se acuerdan la conexión que hice ahora de Daniel con Crónicas? Sacrificio y ofrenda, expiación y holocausto. Vean como dice aquí, sacrificio y ofrenda no te agradan, holocausto y expiación no has demandado. Claramente se refiere a sacrificio de animales o expiación a través de un animal, porque un animal no puede pagar por un ser humano. Entonces, al decir aquí esto, claramente David está revelando el corazón de Yahweh, porque tenía un corazón como el de Yahweh. Muestra que a Yahweh esos sacrificios no le gustaban, sin embargo, ángeles sí los tomaban, y por ende se seguían dando, y la gente seguía pensando que eso era lo que el Todopoderoso esperaba, por las doctrinas falsas, doctrinas de demonios y demás. Entonces, vuelvo y repito ese verso para que influya con el resto. Sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos. O sea, circuncisión de oídos, la verdadera circuncisión para entender. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del pergamino está escrito de mí. Qué poderoso David leyendo y diciendo, soy yo. Ahí vengo. Ay, ahí me muero. Y claramente David no fue el sacrificado. Entonces David está profetizando por Yahushua, e incluso por el último, que es representado en cierta manera por David. Como siempre digo, lo que uno cumple literal, lo otro espiritual. David y Shlomo representan al primero y al último, o al último y al primero, dependiendo del contexto que se lea acerca de ellos. He aquí vengo, en el rollo del pergamino está escrito de mí. El hacer tu voluntad, poderoso mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley está en medio de mi corazón, o sea, le dio un corazón nuevo, o al menos así se puede interpretar, como lo que había profetizado Yahweh que haría a través del nuevo pacto. Al venir Yahushua nos daría un corazón nuevo para que la ley estuviese escrita ahí, y por ende el hacer su voluntad sería lo que nos agradaría. En Hebreos citan este verso, pero un poco diferente. De hecho, eso me va a hacer... no, vamos a ver dónde estaba. Qué raro. Bueno, sí, en Hebreos lo citan, ahí lo citan igual. Es que sí, depende de la traducción. Porque normalmente, ya lo digo, vamos a ver. As amartí, entonces yo dije, Inei va a ti, he aquí, aquí vengo. En el Megilá Sefer, que se podría decir en la revelación del pergamino, Megilat Sefer, dice Katuv Alai, está escrito acerca de mí, para hacer tu voluntad, el poderoso. Ok, creo que es el 10.
El punto es que algunos lo traducen como: no quieres sacrificio y ofrenda, aquí está, pero me has dado un cuerpo. Pero me has dado un cuerpo. Entonces la parte que están traduciendo así es donde dice Asnaim. Dice Hapatsta Asnaim, que sería: has abierto mis oídos. Puede ser esa uno de los cambios que hicieron los masoréticos cuando agarraron los salmos, como Salmo 22, que lo cambiaron montones. Es de la Septuaginta. Recuerden que la Septuaginta es más antigua que la masorética, a pesar de ser griega, tristemente. Los masoréticos agarraron el original de la Torá y le pusieron puntos de vocal, y al hacer eso también quitaron una que otra letra, cambiaron una que otra palabra, y después de que Mashiach cumple todo, hicieron otros cambios, igual que hicieron con el calendario. Es que la que tengo es aquí en inglés, entonces lo voy a traducir del inglés de la Septuaginta, que es del griego, que fue traducido del hebreo. Dice: sacrificio y ofrenda no quieres, pero un cuerpo has preparado para mí. Olá, o sacrificio quemado, y sacrificio por el pecado, o expiación, no requeriste. Mi deseo es hacer tu voluntad. Entonces vean cómo, por un lado dice: me diste cuerpo, después dice: mi voluntad, o mi deseo es hacer tu voluntad. Pusiste la ley en mi corazón, así como la Torá estaba en el arca del pacto, en sí, bueno, no solo la Torá, los 5 libros, el pergamino, sino las 2 tablas del pacto estaban en el arca. Y aquí David llega a entender que su cuerpo es el templo y que se lo dieron para sacrificarse por el Padre. Ahora, él no se sacrificó como lo hizo Yahushua, pero de fijo entregó su vida al Padre. Después viene Yahushua y cumple esto. Por ende, esto se puede leer como si fuera Yahushua hablando. Él entiende que a Yahweh no le gustan los sacrificios de animales, entonces él dice: tengo un cuerpo, estoy dispuesto a entregarlo. Eso es lo que él busca, que uno se entregue a él. Y en el caso de Yahushua, él tendría que ser el sacrificio, su cuerpo por nosotros, puesto que un animal no podía pagar por un hombre. Entonces un hombre se manifestó para pagar por el ser humano. Entonces, ahora sí vuelvo al 7:12, creo. Dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Entonces ahí está hablando en el aspecto literal del templo de piedra, en el aspecto espiritual o profético del cuerpo de Yahushua, que sería entregado como sacrificio. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, vean eso, como Yahweh lo menciona como él mismo, siendo el último, el testigo con Moshe, representación del Padre, como le dijo Yahweh a Moshe: tú serás Elohim, y a Aarón, tú profeta. Lo digo porque la escritura habla de que los 2 testigos tienen el poder para cerrar los cielos, para que no llueva. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, como sucede en el 5.º sello, aunque no son langostas literales, perdón, la 5ª trompeta, aunque no son langostas literales, o si envío pestilencia a mi pueblo, como sucede en el 4.º sello, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿por qué? Porque eran llamados Yahudim. El nombre Yahu es el inicio de Yahweh, o una contracción de Yahweh. Entonces dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Por eso la gente va y se pone a orar, ¿verdad?, ahí en el muro de los lamentos, que en realidad se cree no era parte del templo. Pero como ya he dicho, al Yahushua decir: estoy en el templo, yo lo levanto en 3 días, estaba diciendo que lo que representaba el templo de piedra dejaría de ser a partir de su resurrección, y ahí empezaría lo verdadero, puesto que antes estaba el modelo, la representación. Con Yahushua vino la realidad, la verdad. Entonces es en él que está la intercesión, por ende oramos en su nombre, porque cualquier oración que se haga en su nombre, el nombre de aquel que dio su cuerpo para sacrificio, esa oración va a ser escuchada y respondida. Por eso él es el amén, como lo dice Apocalipsis 3, cuando habla la 7ª congregación.
la Odisea. Dice: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. De hecho se puede ver como último y primero. Los ojos se conectan con el testimonio, ¿verdad? Los testigos que vieron lo que pasó. Y los oídos con Yahushua, que es el que oye la oración e intercede por nosotros, el que es escuchado también por el Poderoso. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he elegido y apartado esta casa. Dice: para que esté en ella mi nombre para siempre. Por eso Yahushua se le dio un nombre con el nombre del Padre, así como el nombre estará en cada uno de los 144,000 que son el templo. Pues ahora he elegido y apartado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Mis ojos y mi corazón. Y si tú andas delante de mí como anduvo tu padre David, haces todas las cosas que yo te he mandado y guardas mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David, tu padre, diciendo: no te faltará uno de los tuyos para que gobierne en Israel. Pero si vosotros os volvéis y dejáis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a poderosos ajenos y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y vuelvo y repito: pero si vosotros os volvéis, ¿verdad?, de ir hacia Yahweh, y dejáis mis estatutos y mandamientos, la Torah, que he puesto delante de vosotros en el arca, y vais y servís a Elohim ajenos, lo cual lleva a doctrinas falsas, idolatría y demás, y los adoráis, por ejemplo, invocando nombres falsos, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, lo cual sucedió. Arrojaré de mi presencia esta casa que he apartado a mi nombre, ¿verdad? El pueblo, que sería su casa, fue quitada su presencia representando la tierra de Jerusalén. Por eso no quedaría piedra sobre piedra, que sería como decir que no quedaría persona en Israel del pueblo, sino que serían todos esparcidos. Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, arrojaré de mi presencia esta casa que he apartado a mi nombre, y la haré objeto de burla y escarnio entre todos los pueblos. Así se volvió el pueblo. Y esta casa, que es tan excelsa, será espanto a todo el que pase. De modo que dirá: ¿por qué ha hecho así Yahweh a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Yahweh, poderoso de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a Elohim ajenos. Han abrazado a Elohim ajenos, y los adoraron y sirvieron. ¿Por qué ha hecho así Yahweh a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Yahweh, Elohim de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a Elohim ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Entonces fue por la idolatría, por el irse tras falsos Elohim, doctrinas de demonios y demás. No me quedó claro en qué momento ocurren las bodas. Las bodas del Cordero aparecen en Apocalipsis 19, que es antitos de la guerra de Armagedón, o sea, antitos de los últimos, de que lleguemos al final de los 7 años. Claramente, como ha ido disfrutando de esa unión que vendría dándose entre Mashiach y su pueblo, puesto que también es en la cosecha donde se da el nuevo cuerpo, que viene siendo ya la unión con. Entonces se podría decir que a partir de la transformación ya se viene dando, pero aparece en Apocalipsis 19 antitos de la guerra de Armagedón, como lo cual viene al puro final.